Biblias, allá en Primera de Corintios, capítulo 1, y le vamos a dar lectura de los versículos 18 al 31. Primera de Corintios 1, del 18 al 31. Y hermanos, es importante que nosotros tengamos nuestra Biblia, nuestra regla de vida siempre a la mano, porque el Señor es de la forma en que decidió comunicarse con nosotros, es de la manera en que Él decidió revelarse a nosotros. Y hoy vamos a estar yendo a muchos pasajes de la Escritura, vamos a estar en un momento muy dinámico, en contacto con la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Y nos vamos a centrar en Lucas 23, de los versículos 33 al 38. Pero antes, déjenme leer, hermanos, esta porción de Primera de Corintios 1. La palabra del Señor dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, vamos al pasaje que nos ocupa en este día, en el capítulo 23 de Lucas, y vamos a hacer un viaje en la historia. Un viaje en la historia de Israel para poder situarnos en este momento. En este momento en el que el Señor Jesús está camino al Gólgota, al lugar de la calavera, al lugar de muerte. Dice el versículo 33 del capítulo 23 de Lucas: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Versículo 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Antes de la crucifixión hubo un camino hacia el Gólgota. Antes de la crucifixión hubo un largo camino hacia la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es este camino, hermanos? ¿Acaso comenzó ahí en donde dictaron sentencia a los líderes del pueblo de Israel y también el pueblo que clamaba que le crucificaran? ¿Acaso comenzó ahí el camino hacia el Gólgota? ¿O
comenzó un día antes, cuando el Señor Jesús cenaba con sus discípulos por última vez, pero era traicionado por uno de ellos y era entregado a las autoridades. ¿Acaso comenzó en este momento el camino al Gólgota? O quizás fue unos años atrás, cuando Jesús comenzó su ministerio y era bautizado por Juan el Bautista. Quizás aquí podríamos decir que comenzó el camino hacia el Gólgota, pero no es así. Podríamos decir también que fue mucho tiempo atrás, cuando una virgen concebía y daba a luz a un ser que el Espíritu Santo le concedió tener en su vientre, un ser divino. Quizás comenzó aquí este camino hacia el Gólgota. Hermanos, vamos a Génesis 3:15 y vamos a dar lectura, porque si podemos situarnos en un momento en la historia, porque nosotros no entendemos la eternidad, es en Génesis 3:15 donde comienza el camino hacia el Gólgota. Génesis 3:15 dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una sentencia hacia la serpiente. Pero la serpiente que había engañado a Adán y a Eva estaba siendo sentenciada por Dios en este pasaje de la Escritura. Y su sentencia es que iba a venir la simiente de la mujer, esto es, el Señor le iba a conceder a Adán y a Eva tener hijos. Y quizás esto lo podamos ver a simple vista como un versículo en el que se maldice a la serpiente, pero si nosotros le damos un poquito la vuelta a esta lata donde viene escrito la maldición de la serpiente, podremos ver que hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de esperanza no para la serpiente, sino para la humanidad. Dios está prometiendo una simiente a la mujer. Está prometiendo una salvación. Alguien que dará el golpe definitivo a aquel que trajo la maldición a los hombres, aquel que engañó al hombre en el huerto del Edén. Esto es, al diablo, a Satanás. Le está trayendo por medio de una esperanza para el hombre. Y vamos, hermanos, a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. Y vamos a ver qué dice la Escritura, porque podremos ver en este pasaje que el camino hacia el Gólgota fue un camino difícil. Fue un camino en el que el Señor no solo sufrió la humillación camino a la cruz unos días antes, no, la humillación viene desde mucho atrás. Filipenses 2, versículo 5 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación comienza cuando el Señor toma forma de siervo.
La humillación comienza en ese momento, hermanos. Nosotros solemos pensar que la humillación hacia nuestro Señor Jesús comienza cuando le inculpan de algo que no es culpable, cuando uno de los más cercanos le traiciona, cuando el pueblo que unos días atrás de su sentencia le reconocía como rey y que unos días después estaba pidiendo su muerte. No, la humillación comienza cuando el Señor viene y toma forma de un siervo, de una criatura. El Creador toma forma de creación. Y esto muchas veces lo pasamos por alto. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra padeciendo como uno de nosotros? Y padeció también tentación. Y el más grande de los tentadores le tentó personalmente. Y ahora está el Señor Jesús aquí, sin pecado alguno. Ha pasado 33 años. Ha pasado 3 años de ministerio. Ha pasado todo tipo de dificultades, siendo el Creador mismo. Y regresemos a nuestro pasaje en Lucas 23 y veamos que previo a este capítulo se nos narra un camino muy difícil del Señor Jesús, un camino en el que sufrió ataques de todo tipo, y estos ataques muchas veces también los pasamos por alto, porque el Señor Jesús no solamente padeció físicamente, no solamente sufrió el castigo de los romanos, no solamente sufrió la tortura, la peor tortura de aquellos tiempos, sino que también sufrió un ataque a su corazón. Y esto no es que haya sufrido una condición médica que le afectara a su corazón, sino en lo sentimental, en lo emocional. Él ha sido abandonado por sus discípulos, ha sido traicionado por uno de los que él amaba. Y además, luego Pedro, el que dijo que nunca le iba a abandonar, le niega y le insulta. Tantos años contra el maestro, y Pedro en una mañana le insulta y le abandona como Judas. Y esto es importante porque ambos le traicionaron. Pero, hermanos, el versículo 33 del capítulo 23 de Lucas dice de la siguiente manera: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor está siendo entregado. Y cualquiera que pudiera estar ahí, quizás estaría pensando que está presenciando un juicio político, un juicio en el que se quiere satisfacer al pueblo por las demandas de sangre que ellos exigían. Pero quizás muchos de los espectadores no tenían en su mente lo que estaba sucediendo ahí. Estaba sucediendo un sacrificio, estaba sucediendo un acto de propiciación y de expiación. No sabían que el mal que a ellos les condenaba estaba siendo ahí en ese momento siendo pagado, estaba siendo cancelado
Ellos no tenían en su mente aquello. Ellos solamente estaban observando, estaban furiosos. Quizás algunos de sus seguidores más o menos se daban una idea de que Jesús había proclamado ser el Mesías y que por eso le estaban crucificando, porque eso no le había parecido a los altos mandos. Pero no tenían en su mente el alcance de lo que estaban presenciando ahí. Estaban viendo al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, como dice Juan, cuando ve venir al Señor Jesús. Juan el Bautista habla y profetiza acerca de Jesús, y cuando le ve venir, él le reconoce instantáneamente. Pero no solo Juan el Bautista, sino Dios mismo, el Padre, reconoce a su Hijo cuando está siendo bautizado. Y dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El Cordero de Dios ha sido identificado, y el día de ayer veíamos que se tenía que apartar un cordero sin mancha, y entonces es puesta en Jesús esta encomienda de ser el Cordero de Dios, un Cordero definitivo. Y desde este momento, desde su bautismo hasta el momento en el que estamos viendo la crucifixión, y estos hombres que están presenciando no lo ven así. Ellos, al contrario, están haciendo todo tipo de burla al Creador. Hermanos, vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículos 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, como les decía, hermanos, muchos de estos hombres no tienen en su mente qué es lo que está sucediendo. No pueden ver el alcance del sacrificio del Cordero de Dios. Hay un montón de pecados previos a la encarnación de Cristo, los cuales, dice Romanos, fueron pasados por alto. Y no sé, ¿qué pensarían ustedes de un juez que pasa por alto la maldad, que pasa por alto la transgresión? Un juez que tiene en su mano, que tiene las pruebas que incriminan y que culpan a una persona que claramente cometió un crimen. ¿Qué pensarían ustedes de un juez que, teniendo todas las pruebas, pase por alto aquello que hizo ese hombre? ¿No pensarían que es un juez injusto? Pero dice Romanos que no pasó por alto los pecados. Entonces, antes de Jesús, como ellos eran perdonados, como incluso se menciona en Hebreos 11 a los hombres de la fe, al salón de la fe, dicen muchos. Pues el Señor ya tenía en mente un pago por esos pecados. El Señor no es injusto. El Señor hará justicia en el Cordero que Él mismo va a proveer unos años después,
Este es Cristo Jesús. Entonces, estos pecados previos a la encarnación de Cristo no fueron pasados por alto solo porque sí. No, también estos pecados tenían que ser pagados. Alguien tenía que pagar la cuenta para que el Señor sea glorificado y sea llamado justo en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa con Jesús? ¿Solamente es un hombre que tiene que ser sacrificado? ¿Solamente es un hombre que está ahí para pagar por los demás? No, esto implica mucho más. Esto implica que el Cordero sin mancha sea sin mancha. Esto es, Jesús vivió una vida perfecta. La vida que usted y que yo no podemos vivir ni pudimos vivir. Aunque hayamos cometido un solo error, un solo pecado, eso ya nos hace dignos de nuevo. Pero no solo eso, la condena viene desde Adán, porque desde Adán la descendencia del hombre quedó manchada por el pecado. Hermanos, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Y este libro de Hebreos escribe a alguien que conoce muy bien el Antiguo Testamento. Hebreos 10, versículo 1 hasta el 10 dice de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste huerto. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿qué? Para siempre. La sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento no quitaba el pecado. Esa sangre no quitaba el pecado. El sacrificio de esos machos cabríos, de esos corderos, apuntaba a aquel que iba a ser el sacrificio definitivo, que se iba a ofrecer una sola vez y para siempre, para pagar los pecados de la antigüedad, los presentes en el tiempo del Señor Jesús y los futuros. Los futuros, en el momento en que estamos hoy aquí, es futuro para aquel momento de la cruz. Pero vemos que Jesús tuvo que ser un sacrificio perfecto. Vamos a ver también que dice Juan 1, 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Vemos que Juan reconoce quién es Jesús.
Juan reconoce quién es Jesús, pero también está reconociendo que en Él se está cumpliendo aquella promesa de Génesis 3:15. Es el Cordero de Dios, pero también es la simiente prometida a la mujer. Vemos que Jesús está cumpliendo muchas profecías del Antiguo Testamento. La primera, la de Génesis 3:15, una promesa que dio el Señor a su creación. Y el Señor, ¿acaso necesitaba perdonar a su creación? El Señor, por su gran misericordia, preserva la vida del hombre, pasa por alto de momento sus pecados, porque venía un pago por ellos. Es Cristo Jesús. Volvamos a Lucas 23, hermanos. Lucas 23, en el versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ya hemos visto otras partes de la Escritura donde nos dice quién es Jesús. Él es el Cordero de Dios, pero ahora sí, vamos a situarnos en este momento de los que están expectantes de la cruz, de los que están presenciando este espectáculo, donde ellos no alcanzan a dimensionar que se están pagando sus pecados, que la deuda que ellos tenían con el único Dios que existe está siendo cancelada. Y vemos a Jesús que está en la cruz. Jesús ha padecido, como les decía, hermanos, todo tipo de ataques. Sus más cercanos le traicionaron, los líderes religiosos le difamaron a su honorabilidad, a su credibilidad. Hubo ataques. Y es que el veneno de la serpiente es así, va atacando cada célula nerviosa hasta llegar al corazón y paralizarlo. Así tuvo que ser el ataque de la serpiente que mordió el calcañar de esta simiente de la mujer, de Cristo, pero Él también le está asentando un golpe en la cabeza. Ambos se están dando un golpe de muerte. Y Jesús está aquí en la cruz, está padeciendo todo tipo de burlas, todo tipo de ofensas. Y ahora sí hablemos del maltrato físico que sufrió nuestro Señor. No solamente fue azotado previamente, no solamente fue obligado a tomar la cruz, también fue colgado en esa madera. Y como les comentaba, hermanos, la cruz era el método de tortura más doloroso del Imperio Romano, el imperio que quizás en la historia fue el más poderoso de ese lugar, de ese tiempo en la historia, aún más poderoso que el imperio griego, aún más poderoso que el imperio medo-persa. El imperio romano sin duda sabía castigar a sus enemigos, y Jesús es puesto ahí en la cruz como uno de los enemigos de Roma. No solamente se ganó enemigos con los fariseos, con los líderes religiosos que debían reconocer al Mesías cuando lo vieran, sino que también se ganó enemigos fuera de Israel, y estos eran los romanos. Vaya enemigo que se echó encima nuestro Señor
eso me lleva a exclamar la siguiente oración: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y así como ellos, un día nosotros pecamos. Así como ellos, un día nosotros fallamos. Y sabíamos lo que hacíamos. ¿Sí? Estábamos pecando porque somos pecadores. Estábamos pecando porque así somos nosotros. Somos malos. Pero el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no alcanzan a dimensionar la magnitud de su pecado. Usted tampoco puede dimensionar la magnitud de su pecado, porque no alcanzamos a dimensionar la santidad de Dios. Nunca podremos alcanzar a dimensionarlo. Incluso cuando estemos un poquito así de conscientes de la santidad de Dios, podremos decir como Isaías: estoy muerto, soy muerto, porque podemos ver que nuestro mal no puede estar ante un Dios tan santo. Su santidad es tan peligrosa para nosotros que si el Señor no se consumiera, estaríamos todos muertos, habríamos ya perecido. Pero Él contiene su ira, tolera nuestro pecado para llegar hasta este momento donde Jesús intercede aún en la muerte, aún siendo injuriado, aún siendo escupido y burlado. Aún en este momento, Él intercede por nosotros, enseñándonos claramente que Él amó a sus enemigos. Y podemos nosotros hacer lo mismo. Jesús era inocente, nosotros no. Jesús se ganó enemigos. Nosotros quizás también nos hemos ganado enemigos, pero probablemente es por algo malo que hay en nosotros. Pero aún así Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, y Él nos da el más grande ejemplo de amar a sus enemigos, intercediendo aún en su agonía por nosotros ante el Padre. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús dice la palabra del Señor que repartieron entre ellos sus vestidos y echaron suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y Jesús está siendo cuestionado. Jesús es el creador. Vaya osadía de estos hombres al cuestionar su autoridad. Vaya osadía de estos hombres al cuestionar si era el Cristo. Él tantas veces lo demostró, Él tantas veces se los dijo, y nunca le creyeron. Nunca le creyeron. Vamos, hermanos, a Hebreos 5, versículos 1 y 6, Hebreos 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está hablando el autor de Hebreos de que el sacerdote era humano también, y él también tenía debilidad, él también fallaba, él también tenía que poner
una intercesión por su vida. Dice versículo 3: y por causa de ella, de la divinidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Un sacerdote tiene que ser escogido. Eso nos dice Hebreos, eso nos dice la ley, eso nos dice la historia también de Aarón. Él tuvo que ser escogido. Ellos no se ganaban este puesto de sacerdote. Ellos no tomaban para sí, por ser muy habilidosos, el puesto de sacerdote. Ellos tenían que ser escogidos por Dios. ¿Y qué están cuestionando los hombres ahí en Lucas 23, versículo 35? Dice: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, que él escogido de Dios. Están cuestionando si Dios lo escogió. Están cuestionando si él es el ungido. Y Cristo ciertamente lo es. Vamos a ver qué dice el versículo 5 de Hebreos 5. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo no tomó para sí mismo este honor, este cargo de sacerdote. Dios tuvo que escogerlo para ser intercesor de nosotros, de la humanidad. Él, siendo Dios mismo, no tomó este cargo como muchos de nosotros quizás podamos hacer, que creamos que por nuestras habilidades, que creamos que por nuestros talentos podemos tomar algo. No, Cristo mismo nos da el ejemplo de que Él no tomó este cargo, aún siendo Dios mismo, sino que el Padre lo escogió, según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es este orden de Melquisedec? Melquisedec era un rey sacerdote, y de este mismo orden iba a ser Cristo elegido rey y sacerdote. Y entonces Cristo, en este momento, cuando Él está colgado en aquel madero, está haciendo la función de cordero, de sacerdote, pero también de rey. Pero ¿qué rey es crucificado? ¿Qué rey es vencido tan fácilmente? Entre comillas. ¿Qué rey es exhibido ante su pueblo? ¿Y qué rey clamaba a su pueblo para que le crucificara? Pues Cristo es otro tipo de rey. Es un rey que pelea la batalla en lugar de su pueblo. Muy diferente a los reyes que nosotros, los cuales mandaban al pueblo a pelear sus batallas, los cuales mandaban al pueblo, a los soldados, a que ellos primero fueran al frente de la batalla. Y algunos otros iban con el pueblo, iban con los soldados, cabalgaban junto a ellos, también peleaban. Pero aquí Cristo está solo en la cruz. Este es un rey que tuvo que estar en soledad en la cruz, peleando una batalla por el perdón de nuestros pecados. Y esto no lo entendían esos hombres que estaban presenciando la crucifixión y muerte de Jesús. No lo entendían, porque para ellos el concepto del rey era alguien poderoso, alguien que nacía en un palacio, y Cristo había nacido en un humilde pesebre. Cristo no tenía un lugar donde reposar su cabeza. Él andaba
de lugar en lugar. Él andaba humildemente, él andaba con pecadores, con los publicanos, con lo peor de la sociedad, y ahora es exhibido en una cruz como si fuera lo más vil de esta tierra, porque la cruz, hermanos, déjenme decirlo, que no solamente era un castigo, porque sí, no solamente era porque los romanos eran muy despiadados, sí eran despiadados, pero este era un castigo para lo más vil, para aquel que hubiera cometido el crimen más horrible en contra del imperio romano. Era de lo peor el que estuviera colgado en un madero. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 27, versículo 40. Mateo 27, versículo 40, y dice de la siguiente manera: y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, no solamente ha sido cuestionada su autoridad como rey, su autoridad como elegido, su autoridad como Cristo, es cuestionada también su autoridad como hijo de Dios. No le están reconociendo. Si no le reconocieron como rey de los judíos, mucho menos le van a reconocer como el hijo del único Dios. Y hermanos, hay una frase que se repite a lo largo de los evangelios, y es una demanda de salvación a sí mismo. Todos esos hombres que podemos identificar en 3 grupos: los seguidores de Jesús, los gentiles y los líderes y el pueblo de Israel, están viendo, muchos de ellos diciendo: si eres Cristo, si eres rey, si eres el Mesías, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Quién dijo algo similar? ¿Quién dijo algo similar? Vayamos al desierto unos años atrás, cuando Jesús está ayunando y orando, y Él está en soledad. Se presenta aquella serpiente que estuvo en el Edén, y de la misma manera que tentó al primer Adán, está tentando al postrer Adán, y le dice: si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate. Los ángeles van a venir a salvarte. En otras palabras, si eres hijo de Dios, no te hagas parecer, sálvate, muéstrame quién eres. Esto que están exclamando los hombres ahí frente a la cruz, bien podría ser la misma exclamación de Satanás: sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Y siendo muy estrictos, podríamos decir que esta es una tentación. Cristo tenía el poder de salvarse. Él había hecho muchas proezas, Él había hecho muchos milagros. Siendo el Hijo de Dios, tenía el poder. Pero Él se permitía. Él no se dio a la tentación. Así como tampoco en el Getsemaní, Él tampoco se dio a la tentación allí. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, somos como estos hombres, diciendo: si tú eres Dios, si tú eres Dios, si tú eres Dios. Pero a Dios nadie le puede perdonar.
Mas Cristo como hombre tiene que padecer como hombre en la cruz. Vamos, hermanos, también a Lucas 23, versículos 39 al 43. Es el mismo capítulo que nos ocupa el día de hoy, pero unos versículos después vamos a ver qué pasa, porque estos tres grupos de hombres que hemos dicho, los seguidores de Jesús, el pueblo y los líderes de Israel y los gentiles, están presentes y están ahí pidiendo una señal, están burlándose de él, están cuestionando al Creador. Pero hay otra reacción diferente. Vamos a ver cuál es esta reacción. Versículo 39 dice de la siguiente manera: y los que pasaban le injuriaban, negando la cabeza. Perdón, ese es Mateo. Versículo 39, Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si le está pidiendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces Jesús es un rey. Este malhechor le está reconociendo al rey. Aquellos que están ahí viendo, no le reconocieron, no le reconocen. Los mismos líderes de Israel, que se supone que son los que debían poner el ejemplo al pueblo, que son los que sabían y conocían toda la ley, que conocían los profetas, ellos no le reconocieron. Pero este malhechor, y que está ahí en la cruz por justa razón, de lo más vil, le reconoce. Le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, hermanos, estamos viendo que no todo es burla, que no todo es cuestionamiento. Cristo aún en este momento es reconocido por alguien como rey. Y más adelante vamos a ver otra reacción de otra persona que está ahí presente en la crucifixión. Pero antes vamos a Hebreos, capítulo 1. Vamos a darle lectura de los versículos 1 al 14. Hebreos 1, de los versículos 1 al 14. Si ya lo tienen, la palabra del Señor dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros lo creemos. Pero hay mucha gente allá afuera que no lo sabe, que no lo cree, que no piensa así. Y claramente podemos identificar a Jesús como el Hijo de Dios y no como aquellos pensamientos e ideologías que dicen que Jesús solamente fue un hombre, fue un buen maestro, fue alguien que nos enseñó de amor.
Jesús es el Hijo de Dios también. Y entonces ya hemos visto que Jesús es el Cordero, que Jesús es sacerdote, que Jesús es Rey, pero Él también es el Hijo de Dios. Hemos visto todos los cuestionamientos respondidos. Él es el Hijo de Dios. Pero hay algo que todavía nos falta. Vamos, en el versículo 38 de Lucas 23 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. En otro evangelio dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Este era un título que se ponía ahí para evidenciar los cargos de lo que se le acusaba. Podemos ver también en otro evangelio que los líderes religiosos le reclaman a Pilato y le dicen: oye, tú pusiste Rey de los judíos, pero era más bien este dice que es el Rey de los judíos. Pilato dice: he puesto lo que he puesto. No saben ellos que este es el título verdadero de Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero no solamente el Rey de los judíos, Él es el Rey del universo, Él es el Rey de reyes. Ellos no lo pudieron ver. Hermanos, vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 13 al 14. Dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, estamos viendo el cumplimiento de la promesa de la simiente. No solamente a Abraham, sino también a Adán y a Eva. Estamos viendo el cumplimiento de esta simiente que ha venido a asestar el golpe definitivo a la serpiente. Aquí en Gálatas 3 podemos ver que esta simiente tuvo que ser hecha maldición. Y esto es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Había dos sacrificios en el Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Uno era el cordero de la propiciación y el otro era el macho cabrío de la expiación. Y estas dos funciones las va a cumplir Cristo, pero antes tenemos que ver qué son. La propiciación era aquel acto del derramamiento de sangre, de dar una vida por una vida, de presentarlo al Señor. El sacerdote hacía esa función y presentaba la sangre del propiciatorio. Y entonces, si este sacrificio se había hecho, se podía decir
que era propicio, Dios, con esta propiciación. Pero también había un macho cabrío para la expiación, y en él eran cargados todos los pecados de la persona en cuestión, del pueblo en cuestión, y era mandado afuera del campamento de Israel, era mandado afuera, lejos de donde estaba la presencia del Señor. Y este macho cabrío era abandonado en medio del desierto, era dejado en soledad. Y Gálatas nos está diciendo, aquí Pablo, que Cristo era ese macho cabrío de la expiación. Estamos viendo un acto de expiación. El Gólgota se ubicaba a las afueras de la ciudad. ¿Ven la similitud? ¿Pueden ver cómo es sacado afuera? ¿Cómo es apartado de donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios? Y en él son cargadas todas las culpas, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. En él son imputadas todas nuestras culpas, todo nuestro pecado. Él está recibiendo la maldición de nosotros, la que debíamos sufrir, la que debíamos pagar. Pero aquí hay algo impresionante, hermanos. En el relato de la muerte de Cristo, vemos que desde la hora sexta hasta la hora novena, más o menos en nuestro tiempo, estamos hablando de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, perdón, de mediodía a las 3 de la tarde, se supone que es la hora donde hay más luz. Pero estamos viendo que en esta hora hay oscuridad. Se eclipsa el sol. Y esto, hermanos, es que el Señor oscurece este momento tan sombrío donde el macho cabrío, donde el sacrificio está recibiendo toda la maldición. Dios está apartando la vista de su Hijo, porque el pecado no puede estar ante un Dios santo. El pecado no puede estar ante su presencia. Por eso era sacado de la ciudad, por eso era llevado aparte. Y vimos que Jesús sufrió de todo tipo de ataques, pero ningún dolor de estos ataques es tan fuerte como lo que está pasando en este momento. Que su propio Padre oculte su rostro de él, que su Padre no le quiera mirar. Este es el dolor que usted y que yo debimos sufrir. Un dolor que no podemos imaginar, un dolor que no es similar a un dolor físico, no es similar a un dolor de cuando alguien nos traiciona, alguien muy cercano. No es similar a un dolor en el que es cuestionada nuestra honorabilidad, nuestra credibilidad, nuestra imagen. Este es un dolor mucho peor. Esto es el castigo del infierno. Cristo está padeciendo lo inimaginable. Cristo está padeciendo lo que usted y yo debimos padecer. Justamente debimos padecer este dolor. Pero Él ha tomado esa maldición
y esa maldición no va a permanecer en él. Solamente es por un momento en lo que se cumple este pago, esta expiación y la propiciación de un cordero sin mancha que ahora lleva la mancha de todos aquellos que van a pertenecer a su pueblo. Hermanos, vamos a Lucas 23 nuevamente. Lucas 23, versículos 44 al 46. Dice de la siguiente manera: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. No solo el malhechor le reconoció, estamos viendo a un soldado, a un gentil, que da gloria a Dios, le reconoce como justo. Y esto también lo podemos ver en Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Juan 19, versículos 28 al 30, dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús entrega el espíritu. Un soldado le reconoce como justo. El velo del templo se ha rasgado. El postrer Adán ha vivido una vida perfecta, lo que no pudo hacer el primer Adán. Jesús cumplió la ley a la perfección, lo que usted y yo no pudimos hacer. Este rey peleó la batalla por su pueblo y fue abandonado por él mismo. Dio vida por vida como lo exigía la ley. Canceló la deuda del pecado. Rompió las cadenas. Nos ha hecho libres. Aplastó la cabeza de la serpiente. Definitivamente. El sacerdote intercede por su pueblo, por todo el pueblo al que él iba a rescatar. Pero además, hermanos, el sacrificio es acepto ante el Padre. Es un sacrificio de un cordero sin mancha, un cordero perfecto. El velo se rasgó y por eso ahora podemos tener acceso al Padre a través de aquel que intercede por nosotros, quien es Jesús. Cristo satisfizo las demandas de un Dios justo y un Dios santo, algo que usted y yo no podemos imaginar, el alcance de la santidad de Dios. Pero cuando estemos de frente a un pequeño reflejo de su santidad, nosotros
vamos a darnos cuenta que somos muertos. Cristo ha pagado. Cristo ha vencido con su muerte. Y Él dice: Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Y en Juan dice: consumado es. Hermanos, les invito a ponerse de pie. Este momento, hermanos, debe ser algo muy solemne. Este momento, hermanos, no es cualquier momento. Este momento, hermanos, es algo que debería llenarnos de agradecimiento. Este momento es algo en lo que deberíamos meditar, no solamente en Semana Santa, no solamente en viernes, recordando que Cristo fue crucificado, sino cada día de nuestra vida. Porque deberíamos estar viendo lo incapaces que somos por nosotros mismos de presentarnos ante un Dios santo, ante un Dios justo. Y deberíamos darnos cuenta que nuestras obras no son perfectas si están lejos de Cristo. Y esto lo deberíamos recordar diario, hermanos, porque mi vida, su vida, debe estar aferrada a la vida de Cristo, porque Él sí fue y es justo, porque Él sí cumplió con las demandas de la ley, porque Él pagó al Padre por nuestro pecado. Él detuvo la mano de ira de Dios. Él sufrió el momento en el que Dios ocultó su rostro de Él, algo que nosotros íbamos a padecer por la eternidad. Pero hermanos, también debemos estar gozosos, porque la historia no termina aquí, lo sabemos. La historia no termina en este momento en la cruz, donde Él fue entregado, donde Él pagó por nosotros. Debemos de estar gozosos porque Él vive, porque Él resucitó. No se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, pero sí pagó por nuestros pecados ahí. Hermanos, les invito a cerrar sus ojos. Oremos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar las riquezas de nuestro Salvador. Podemos encontrar, Señor, que Él es el único que merece la honra y la gloria. Porque, Señor, nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque esta obra de tu Hijo nos ha dado paz, nos ha dado redención. Porque el Señor entregó su vida en lugar nuestro, algo que no merecíamos, y por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso agradecemos y queremos, Señor, vivir una vida para Él, Señor, una vida en agradecimiento, alejándonos de aquel pecado que le clavó en la cruz, dejando atrás lo que éramos, simplemente unos inútiles. Pero Cristo nos amó, y Cristo se entregó.
Cristo se humilló. Y Señor, te damos gracias por ello. Te damos gracias porque no tenemos palabras, ni tendríamos, Señor, nunca el tiempo para agradecer lo suficiente, Señor. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir una vida justa, santa y limpia, por amor a nuestro Señor, porque Él nos ha salvado, porque Él ha limpiado nuestros pecados y Él ahora ha cambiado nuestra mente y nos ha capacitado para hacerlo. Como aquel malhechor, Señor, como aquel soldado, nuestros ojos han sido abiertos para ver la verdad del Evangelio, a Cristo como Rey, a Cristo como el sacerdote, a Cristo como el Cordero de Dios, a Cristo como el Hijo de Dios, aquel que está sentado a la diestra del Padre y que reina desde la eternidad hasta la eternidad. Y un día, Señor, podremos decir: Rey de reyes y Señor de señores, toda la gloria sea a Él. Y podremos decir esto porque Él en la cruz, al entregarse, y Él, tanto su cuerpo como su espíritu, Él ha dicho: consumado es. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Gracias a Dios por su palabra, mis amados hermanos. Simplemente recordarles que hay café, hay pan.